Dios nos va a bendecir a todos. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias la carta del apóstol San Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7 vamos a leer. Del 1 al 7. Recuerde que este es el estudio número 2. El primero fue la introducción al estudio. Ahora vamos ya en la presentación que hace el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto de nuestro Padre Celestial. Lo tenemos ahí, Romanos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer la palabra. Espero, por favor, toda su atención. Dice Nehemías 6, si no me equivoco, que nosotros tenemos que poner todo el entendimiento en la lectura de manera que lo podamos aprender, asimilar lo que ahí dice. Ok, mis amados hermanos. Romanos capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien, oiga esto, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos por este tiempo que nos permites estar reunidos con los hermanos, Padre. Te suplicamos que nos hables al corazón, que podamos compartir y recibir y comprender tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios y que llene nuestras expectativas, Dios, en cuanto a lo que queremos recibir, Señor, en cuanto a lo que esperamos recibir, que es tu palabra y tu enseñanza. Nos depositamos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que a la distancia estamos conectados a través de este medio, pero también a través del Espíritu Santo. Enséñanos, Dios. Provee de lo necesario a cada uno de mis hermanos, Señor. Pon paz en su corazón y que tu Espíritu Santo siempre les recuerde, no te preocupes, tu Padre es Dios. No te preocupes, Cristo está contigo. Gracias, Dios. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, decimos todos amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, esta carta preciosa a mi gusto, es una muy personal opinión, es una de las cartas más preciosas del Nuevo Testamento. Es la carta más completa. El apóstol Pablo, previo a su visita a Roma, él mandó una carta de exposición de las escrituras, de las doctrinas cristianas. Y miren, nosotros fuimos los bendecidos porque se lo mandó a una iglesia específica que Pablo todavía no conocía. Pablo no fundó esa iglesia, él no la conocía, pero quería llegar allá, ansiaba llegar allá porque cuanto más grande es la ciudad, más fuerte es la ciudad, con más fuerza sale disparado el evangelio para todo lugar. Entonces, claro, el apóstol Pablo deseaba llegar allá, deseaba enseñar, deseaba cimentar a la iglesia de una mejor manera, la iglesia que estaba en Roma, los cristianos que estaban en Roma. Entonces, les manda previo a su visita una carta. Y una carta, amados hermanos, que yo le invito, yo no sé si usted lo ha leído alguna vez. Son 16 capítulos que son de mucha bendición y nos enseñan y nos permiten conocer la obra completa de la salvación de una manera que nuestra mente lo puede entender. Hay cosas que no las vamos a entender hasta que estemos con el Señor, pero hay muchas cosas que sí las podemos entender. Mira, a través de la carta de los Romanos, en lo personal, yo la pasé estudiando no sé cuánto tiempo porque mis primeros 3 años como creyente fue una búsqueda porque yo quería estar seguro de que una persona como yo
podía encontrar el perdón y podías tener la certeza de que iba a ser salvo. No es que haya sido un criminal o algo así, pero siempre he tenido la idea de que Dios es santo. Dios es puro y es sin mancha. Entonces nosotros venimos a Él con el montón de pecados. Entonces yo quería buscar y lo encontré en la carta a los Romanos. Así es que para mí es emocionante entrar de nuevo a este estudio. Espero en el Señor que nos permita pues exponerlo. Como recuerde que ya hicimos la introducción, así es que hoy vamos ya de lleno al primer tema. Fíjense que el apóstol Pablo mandó su carta a Roma tratando de presentar las doctrinas, pero también presentando el Evangelio y mostrando de quién era el Evangelio, que no era algo nuevo lo que Pablo traía, porque el Evangelio, tal como lo dice ahí, ya lo vamos a ver, fue anunciado desde antes por los profetas, ¿verdad? La manifestación del Señor, de la búsqueda de su pueblo y de su iglesia, no era algo nuevo. Y en los tiempos de Pablo, como en el tiempo de ahora, la iglesia de repente está en la búsqueda de nuevas opiniones, de nuevas ideas, de algo novedoso, como que la novedad nos turba, nos cega y corremos hacia allá, ¿verdad? Más cuando el expositor de esa nueva idea tiene carisma, etcétera, etcétera, corren todos a escuchar esa nueva revelación. Pero ahora, amados hermanos, ya no hay nueva revelación que no dependa de la Biblia. No debemos nosotros desviarnos de lo que la Biblia enseña en lo que respecta al Señor, en lo que respecta a nuestra fe. Entonces, todo lo que nosotros vamos aprendiendo tiene que estar acorde y nunca en contra de la palabra del Señor. Para nosotros los cristianos, y de manera muy especial para los bautistas, la palabra de Dios es inerrante, es infalible. Entonces, decir que no tiene error y nunca falla. Si de repente alguien dice, no, a mí me falló la palabra de Dios, el que falló fue él. Pero la palabra de Dios, si nosotros seguimos, nos damos cuenta que es como dice Hebreos 4, que es como más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo y que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Entonces, Pablo quiso adelantar su enseñanza. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esta preciosa carta. Entonces vamos a ir versículo a versículo. Espero en el Señor poder terminar ahora estos 7 versículos y espero que podamos aprender algo. Este no es un sermón normal. Es un estudio bíblico, tampoco es tan profundo, tan teológico, pero sí es para ir aprendiendo lo que es la carta. Si usted aprende lo que es la carta, mi hermano amado, le aseguro que usted va a ser un cristiano firme. Si usted lo aprende, lo cree y lo vive, usted va a ser un cristiano con cimientos y no van a haber nuevas ideas que le muevan a usted, ¿verdad? No va a ser movido como una veleta en medio del mar, sino que usted va a echar raíces en el Señor, y es cuando nosotros echamos raíces es que nosotros damos fruto. Bien, vamos a caminar. Vea cómo comienza el apóstol Pablo y él se presenta como el autor de la carta. Dice Pablo, pero vea cómo se presenta Pablo. Ya el martes pasado hablamos un poco de lo que era la vida de Pablo. Si usted no quiere escucharlo, pues busque el sermón anterior en YouTube, allí está. Entonces, vimos la vida de Pablo, vimos, digamos, la hoja de vida de Pablo, pero vean, y esto es lo importante, y eso es lo que todo hijo del Señor debe de entender, que primero, antes que cualquier cosa realizar en la iglesia, antes de cualquier nominación, antes de cualquier búsqueda de cualquier cosa, nosotros tenemos que saber qué somos en el Señor. Si bien es cierto, somos hijos de Dios, nos ha salvado porque Cristo derramó su sangre, pero nosotros tenemos que declararnos tal como Pablo lo dice. Mire, Pablo, mire, esas 3 palabras son fuertísimas. Siervo de Jesucristo. Cuando la palabra siervo, mi amado, no lo confunda, por favor, porque sierva, ¿verdad? Sierva de esas que andan saltando, son animalitos. No, esa habla de lo que es esclavo. Pero la palabra aquí es doulos, y esta palabra viene del griego doulos, y esto quiere decir es una completa y absoluta devoción. O sea, no lo dice de una manera denigrante como es la vida de un
esclavo de los hombres. ¿Verdad? Que está lleno, muchas veces lleno de miseria, lleno de dolor, sino que estamos hablando de una vida llena de devoción al Señor. Y tanta es nuestra devoción al Señor, nuestra búsqueda de agradarle a Él, que nosotros nos ponemos a la orden, y Pablo estaba a la orden de nuestro amado Señor Jesucristo. A eso es lo que usted tiene que entender. Si usted no entiende que primero usted es esclavo del Señor, siervo del Señor, siervo por amor, porque nadie es siervo del Señor a la fuerza. Sí fuimos siervos del pecado, y después nos quisimos salir de allí y no pudimos, y fue hasta que Cristo nos libertó que pudimos salir de allí. Pero con Cristo Él nos libera y nos da de su amor, y nosotros nos vamos a Él como sus hijos, con sus hermanos, y nos volvemos esclavos del Señor por amor, con devoción. O sea, no es igual al dolor de ser el esclavo de los hombres, al dolor de ser esclavo del pecado, a la vida de devoción, a la vida de amor, a la vida de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, sigamos, por favor. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, y luego de identificarse como esclavo, como siervo, dice, llamado a ser apóstol. Vea esto, por favor. El apostolado, y de ahí vamos a dedicarnos unos minutos para poder entender lo que era un apóstol. Y dice, es alguien que es enviado. En el Nuevo Testamento esta palabra tiene una doble connotación. Número uno, eran los apóstoles, los 12 apóstoles que nosotros conocemos, los cuales directamente nuestro Señor Jesucristo identificó. Y en términos generales se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Cristo. O sea, la primera es específicamente a los 12 discípulos. La segunda es en sí el ministerio de apostolado. Pero ya vamos a hablar un poquito de eso, porque de repente en nuestro medio, en nuestra actualidad, hay personas que se autodenominan como apóstoles, tomándolo como un cargo de superioridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque ya no basta ser diácono, ya no basta ser pastor, desean todavía cargos todavía mayores. No basta con que usted le ponga a alguien pastor senior, porque está ciñéndolo a una iglesia, pero cuando usted le pone apóstol, ellos quieren retomar lo que era en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva, ser un apóstol. Entonces, refiriéndonos al primer significado, que es específicamente a los 12 apóstoles del Señor, estos tuvieron una posición realmente única. ¿Y por qué lo digo? Porque primero, fueron escogidos directamente por el Señor. Directamente por el Señor. De allí fueron los primeros mensajeros del Evangelio, mensajeros de la muerte y mensajeros de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos fueron los primeros. Ellos iniciaron todo esto. Segundo, y esto es algo muy importante, y para eso quisiera que fuéramos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Al último libro de la Biblia, y esta es una razón muy importante porque nadie puede darle seguimiento a ese ministerio específico. Nadie puede decir, no, yo soy apóstol como los 12 apóstoles. Nadie lo puede hacer así. Vea lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14. Oiga esto lo que dice, y esto va a ser en la Nueva Jerusalén, donde un día vamos a estar todos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tiene ahí? Apocalipsis 21, 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Oiga bien. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, específico, los nombres, ya no los nombres de las 12 tribus, porque ya no, en la Nueva Jerusalén, ya no será Israel como las tribus, sino que serán la iglesia toda, porque recuerde que en este momento en el mundo hay, lo identifica el apóstol Pablo, 3 tipos de personas. ¿Cuáles son? Los gentiles, los judíos y la iglesia del Señor.
Los judíos son los descendientes directos de Abraham. Los gentiles son todos los que no son judíos. Y la iglesia son de estos dos, de los judíos y de los gentiles, que se convierten al Señor. Pasamos a constituir la iglesia del Señor. Entonces ya no va a haber, dijo Pablo, que ya no hay diferencia entre uno y el otro. El muro que hacía la diferencia fue quitado. Entonces, en Cristo todos ahora somos lo mismo. Entonces, pero esa calidad que tienen los 12 apóstoles, nadie más lo va a poder tener. Ahora, una cosa más. Esto está en Efesios, por favor, busque Efesios capítulo 2, versículo 20. Y este es, en la actualidad, la situación más difícil de reconocerle a alguien que tiene la categoría de un apóstol. Vea lo que dice. Vamos a leer Efesios 19 y 20. Vamos a leer Efesios 19 y 20. Mire cómo dice esto. Así que, hablándole ya a la iglesia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de toda la iglesia. Ya le dije, la iglesia que viene de los que se conviertan del judaísmo y los que se conviertan del mundo gentil. Entonces pasamos a formar iglesia. Entonces somos entre nosotros conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si yo reconozco que alguien a este tiempo tiene la altura de uno de los apóstoles en el tiempo del Señor Jesucristo, le estoy dando la autoridad de ser una especie de legislador para la iglesia. Lo que él diga, así, eso yo lo voy a tener que tomar como cierto. Usted escucha lo que yo predico y si usted lo compara con la palabra, usted va a poder saber si lo que yo digo es verdad o no. Pero esta gente se atribuye tal derecho al llamarse apóstol, y yo lo escuché a uno de ellos decir, bueno, la Biblia dice tal cosa y eso se refiere a la boda del Cordero, pero yo soy apóstol y yo te puedo decir que eso también incluye esto y esto y esto. O sea que ellos estaban estirando la interpretación porque ellos mismos se adjudican la autoridad para poderlo hacer, la autoridad de un apóstol. Y en este tiempo que nosotros vivimos, después que desaparecieron los apóstoles, no hay más legisladores para la iglesia. Ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, no, ellos, esa labor terminó con ellos. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para ser apóstol? Primero, ser testigos de la resurrección. No vamos a poner los textos, los voy a poner, pero quiero avanzar. Primero, tenían que ser testigos de la resurrección. Segundo, que tenían que ser elegidos específicamente por el Espíritu Santo. Y tercero, tenían que realizar las señales y prodigios de los apóstoles. Entonces usted se da cuenta que ya no hay manera de que alguien pueda ser testigo de Cristo resucitado con sus propios ojos. Ya no hay manera. No estamos hablando de que yo he creído en la resurrección de Cristo y por eso soy testigo. No, yo soy testigo, pero no soy testigo ocular. Este tipo de testigo es como lo que se necesita de un testigo para que sea plena prueba en un juicio. O sea, para que sea una prueba fidedigna. Tiene que ser de vistas y tiene que ser de oídos. Es decir, que yo lo vi y yo lo escuché. No es que me contaron y yo supongo. No. Sino que tuvo que haber estado allí y tuvo que haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces, de tal manera que es bien difícil, no es bien difícil, es imposible que alguien me diga que tiene la misma calidad que tuvieron todos ellos. Ahora, la cuestión es que el apóstol Pablo no fue de los 12 discípulos, pero después fue confrontado por el mismo Señor Jesucristo, y eso usted lo puede ver en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que yo le invito, cuando ahí está la conversión del apóstol Pablo y cómo el Señor Jesucristo, cuando Pablo iba tras la iglesia, el Señor Jesucristo le salió en el camino y lo derribó, no se sabe si del caballo, del camello, de lo que sea en lo que él andaba, y lo tiró al suelo. Y allí Pablo se convirtió al Señor Jesucristo y pudo verlo. Y Pablo dice que él mismo fue enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que Pablo reclama ese llamamiento al ser apóstol. Y mucha gente
En el tiempo de Pablo, y eso usted lo puede ver en la segunda carta de Corintios, mucha gente dudaba del apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque no fue parte de los 12. O sea, de su apostolado respecto a escritor y a una persona que establecía doctrina con lo que él decía. Entonces, pero Pablo pudo dar pruebas con su testimonio, pruebas con su conocimiento, pruebas con las obras que hacía, que él era un apóstol escogido por el Señor. Entonces, también, amados hermanos, también para ese tiempo, y si usted quiere, pues eso podría llamársele a alguien que puede ser enviado, ¿verdad? Y en ese sentido, muchos somos enviados. Pero yo no, aunque yo soy enviado, Dios me mandó, me envió a iniciar, por ejemplo, esta obra, me envió a iniciar obras y ministerios allá en El Salvador. Pero yo no puedo llamarme como un apóstol del Señor Jesucristo. Puedo desarrollar en parte de mi llamado, puedo desarrollar parte del ministerio, pero no me puedo denominar, no me debo denominar así apóstol. Es en verdad, nos queda realmente muy grande. Entonces dice, mire, volvamos al versículo 1, Romanos 1:1, dice, oiga esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, mire que dice ahí, de Dios. Oiga bien, por favor. Pablo fue apartado. Ahora aquí hay un detalle. La palabra apartado. Pablo era, si usted se recuerda, en Filipenses, el apóstol Pablo da el detalle de lo que él era, nacido al 8º día, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, es fariseo de fariseos, etc. Ahí dice, él dice que él era fariseo de fariseos, o sea que era parte de los fariseos. Y la palabra fariseo quiere decir el que se aparta, el separado. Entonces él era separado para su secta y separado para cumplir la ley. Pero el Señor Jesucristo lo llamó y Pablo tenía bien puesto en su mente el concepto de ser fariseo, o mejor dicho, de ser apartado. Y fíjense, Pablo lo vivía de tal manera que cuando supo que alguien estaba predicando algo que iba en contra de la ley, él los buscó hasta darles muerte a muchos. Los llevaba a que murieran en el circo romano. A su entender, Pablo estaba haciendo lo correcto hasta que encontró al Señor Jesucristo. Entonces, a partir de allí, la vida de Pablo cambió por completo. Entonces, Pablo entendía lo que era ser una persona apartada. Pero ahora, en este tiempo, en el tiempo de Pablo, él entendía que Dios lo había apartado para el evangelio de Dios. Oiga esto. Pablo apartado, ¿para qué? Para el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero no son cualquier buenas nuevas. No es un negocio, no es una noticia cualquiera. Dice aquí que son las buenas nuevas de Dios. Y fíjense que cuando usted habla, en este momento no dice las buenas nuevas de Jesucristo, sino que dice las buenas nuevas de Dios. Ya vamos a explicar la parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta carta, amados hermanos, habla principalmente de Dios. Imagínense que la palabra Dios aparece en esta carta 153 veces. Solo en una carta aparece la palabra Dios 153 veces. Y si usted la compara, por ejemplo, una de las cosas que ataca mucho la carta a los romanos es la ley. Pero la palabra ley aparece 72 veces. La palabra Cristo 65. La palabra pecado aparece 48. La palabra Señor o Curios aparece 43. Y la palabra fe, sin la cual no seremos salvos, aparece solamente 40. Mas sin embargo, la palabra Dios en la carta a los romanos aparece 153 veces. ¿Por qué? Porque esta carta habla de Dios. Porque esta carta no es la justicia de Jesucristo, es la justicia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Él es prácticamente el artífice de todo, y Jesucristo es la ofrenda, y el Espíritu Santo es quien ahora ejecuta la conversión de las personas. Pero esta carta habla de Dios, y Dios escogió y
tenía su Cristo, tenía su escogido, su Hijo, para poder realizar todo lo que la carta dice que nosotros fuimos. A través de ella hemos sido santificados, dice la carta, hemos sido justificados, dice la carta. Entonces, pero todo es a través de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, el principal en la carta es Dios. Entonces, por eso es que dice aquí Pablo, oiga esto, como dice, apartado para el evangelio de Dios. Ahora vamos, versículo 2. Imagínense que vamos en el versículo 1 nada más, aleluya. Romanos capítulo 1 versículo 2 dice, dijimos evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, ya hablamos de esto. El evangelio no es algo nuevo, es algo que había sido ya prometido, ¿verdad? Inclusive en la carta de Hebreos dice que los hombres que creyeron no pudieron ver lo que ellos estaban esperando, pero a nosotros se nos preparó algo diferente, porque sí, nosotros sí somos testigos, fuimos testigos de lo que ahora es en el evangelio. Entonces, este evangelio no es una idea nueva. Es una idea que había sido predicada desde antes, pero había sido mal interpretada, no había sido entendida por las personas hasta que vino Jesucristo, que es la revelación más perfecta de Dios. Imagínense que revelar es sacar de lo oculto algo. Entonces Dios se reveló a través de la naturaleza, a través de los profetas, luego a través de la escritura de cada uno de estos personajes, pero todo eso no era incluyendo la escritura, no era una revelación perfecta, porque necesitaba el elemento principal. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, la revelación máxima de Dios, y que dice la escritura que en Él habita toda la plenitud de la deidad, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y cuando le conocemos a Él, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y entonces toda la revelación se va, todo el velo se va quitando y nosotros vamos yendo poco a poco comprendiendo todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que nosotros estamos conociendo poco a poco. Y eso es esta preciosa carta, y ese es el evangelio de Dios. Entonces, pero vean lo que dice. Dice, el versículo 2 dijimos que decía que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Versículo 3. Pero mire, el evangelio es de Dios, pero es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de allí, el apóstol comienza a introducir el evangelio de Dios y comienza a introducir la figura de nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia de Roma no solo conociera a Jesucristo como Salvador, sino que reconociera en Jesucristo la deidad de Él. Cuando Pablo le dice a Jesucristo Señor, le está diciendo la palabra kurios, que significa mi dueño. Es un nombre que se le da a la divinidad. Entonces Pablo está reconociendo la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, oiga esto, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era, y comienza Pablo, esto bien interesante, mire hermano, pero no estarlos aburriendo, hermanos, pero si usted logra comprender y asimilar todo esto, yo sé que vamos a aprender más de la palabra del Señor. Dice, oiga esto, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y después dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por medio de la resurrección. Pablo, al estar hablando del Evangelio de Dios, comienza a presentar al Señor Jesucristo, pero lo comienza a presentar de las dos formas de lo que completa el ser de Jesús. ¿Cómo así? En teología esto se llama unión hipostática. Es un hombre, un 100% hombre. Jesucristo es tan hombre como se podía ser y es 100% Dios. Es tan Dios como Dios Padre. No sé si me doy a entender. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. La prueba de la humanidad de Jesucristo es su nacimiento virginal. Nació de una virgen, de una mujer.
no es hijo de José, creo que eso lo hemos explicado ya anteriormente, no es hijo de José, porque si José se hubiese unido a María, el hombre es quien traslada la naturaleza pecaminosa, porque la mujer es más que todo un vaso y es el hombre quien le da muchas de sus características. Entonces ahí le traslada la naturaleza pecaminosa. Pero al Espíritu Santo posarse sobre María sin que tuviese que ver nada José, el ser que nació, como dice en Lucas, es llamado santo. Y entonces él pudo nacer sin mancha, sin el pecado original, para que poderse mantener durante 33 años y pico y medio hasta llegar a la cruz como la ofrenda perfecta, sin mancha, y él poderse ofrecer limpio para poder pagar por nuestros pecados. Ay, amado hermano, espero que me esté entendiendo, que me esté dando a entender. Entonces, pero quiero que siga esto, por favor. Dice, fue declarado hijo, perdón, dijimos el 3, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, o sea, era hombre. El linaje se recuerda que en el evangelio, en los evangelios le llamaban a Jesús, Jesús, hijo de David. Ese no es que Jesús fuera literalmente hijo de David, sino que era del linaje de David. Y en el Evangelio según San Mateo, en el primer capítulo, usted puede encontrar cómo se desglosa toda por decirlo así, la parentela de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los evangelios lo comienza y llega hasta a la Virgen María y otro hasta José, para que no hubiese duda, porque tanto María como José eran descendientes del rey David. Y entonces el Mesías, el Cristo, tenía que ser de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces eso el Señor Jesucristo lo cumplió. Entonces como hombre, 100% hombre, Él cumplió el hecho de ser humano. Pero, oiga esto, por favor, dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que la resurrección de Jesucristo, recuerde, Jesucristo fue crucificado, fue muerto y sepultado y resucitó a los ¿cuántos días? Correcto. Espero que haya dicho 3. 3 días fue resucitado. La resurrección, el que Él haya vencido a la muerte, es la prueba de que Él mismo se levantó entre los muertos, es la prueba de que Él es Dios. Entonces su nacimiento virginal, su nacimiento de una mujer nos muestra que es hombre, y la resurrección, el haber sido levantado con poder, nos muestra que es hijo de Dios con todo el poder que Dios tiene. Entonces, vea la introducción que el apóstol Pablo está haciendo de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de esas dos personas, eso sin tocar, aunque acaba de hablar del Espíritu Santo, pero habla del Padre, habla del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no tenía problemas con el Padre y no tenía problemas con el Espíritu Santo, pero una tercera figura no lo asimilaba tan fácil. Y porque Cristo se declaró Hijo de Dios, cuando él hablaba de que sí, que en 2 o 3 ocasiones dijo que Él era Hijo de Dios, entonces él fue ahí prácticamente se destinó a la muerte, porque los judíos decidieron matarlo porque Él supuestamente blasfemaba. Bien, amados hermanos, no se preocupe, más adelante la carta se vuelve un poquito más sencilla, pero hoy tengo que explicarle todo esto. Entonces dice, y vea lo que dice el versículo 5, por favor. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que por Cristo nosotros recibimos la gracia de Dios.
¿verdad? La gracia de Dios es el deseo. Recuerde que no somos salvos por obra, sino que somos salvos por gracia. Y es el deseo de Dios de hacerlo así. Es porque a Dios le plació. Si usted quiere, es porque a Dios le dio la gana salvarnos. Es que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Esa es la gracia, el tiempo en el cual vivimos, no porque lo merecemos, sino que es un regalo para nosotros. Entonces, se nos dio la gracia de parte de Dios, pero a través de Jesucristo también se nos dio el apostolado. ¿Qué quiere decir eso? El ser enviados a predicar el evangelio. Es decir, no solamente yo recibo a Cristo y me quedo así como muchos cristianos hacen, que nunca le han hablado a otras personas de Cristo, sino que se nos ha encomendado el que conozcan a Cristo, el hablar de Cristo. Se nos ha dado la gracia de Dios y se nos ha dado el apostolado, es decir, todos los ministerios que sirven para que las personas conozcan del Señor. No, con el único, oiga bien, con el único objetivo, no de hacer grande a las personas, no que muchas personas hagan dinero, no que tengamos un lugar para entretenernos, sino que mire lo que dice. Oiga, dice, versículo 5 estamos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, que lo que Dios nos ha dado, en esencia, es para que hablemos de Él, es para que anunciemos las buenas nuevas. Pablo era apóstol, Pablo fue enviado, pero ese mismo enviado, tal vez sino que sin la calidad de ser de los apóstoles que conocieron al Señor Jesucristo, sino que con la encomienda de hablar de Dios, con la encomienda de hacer la obra que el Señor nos manda, que conozcan al Señor Jesucristo. Y cuando dice obediencia, no es que usted obedece el Evangelio todos los días. No, usted obedece al Evangelio cuando recibe a Cristo en su corazón. De allí para allá, usted va conociendo el resto de las cartas que nos hablan del desarrollo y la madurez del cristiano. Pero la obediencia al Evangelio es una sola vez. ¿Cuándo? Cuando su corazón es convencido y usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Allí usted obedece al Evangelio. De allí para allá, usted va creciendo y va madurando en la vida cristiana. Y entonces ve las cartas y entonces usted ve el resto de la Biblia. Pero el Evangelio es uno solo por 3 diferentes autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el Evangelio, para que conozcamos al Señor. Ahora, dice después, por amor de su nombre, versículo 6, entre las cuales, oiga esto, ¿cuáles? ¿A qué se refiere con cuáles? Las naciones, entre las cuales estáis vosotros, hablando de la iglesia de Roma, llamados a ser, oiga esto, a pertenecer, a ser parte de Jesucristo, llamados a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del cual dice la Escritura que Jesucristo es la cabeza. Para eso vino Pablo. Amados hermanos, a mí me encantan los conciertos cristianos. Claro que sí, me encanta ir, voy de vez en cuando. Pero el cristianismo no es para eso. La predicación del evangelio no es para eso. El apostolado, el enviarnos es para que la gente conozca del Señor y se convierta y obedezca el llamado del evangelio. El llamado del evangelio a que reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ahora, les dice el versículo 6, ¿verdad? Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, para ellos iba la carta, amados de Dios, llamados, oiga bien, llamados a ser santos. Oiga esto, por favor. Iba dirigida a la iglesia de Roma. Pero al ser dirigida a la iglesia de Roma, nos iba dirigido a todos los creyentes que por ellos y por todos los demás que creyeran, y esa carta iba dirigida también para nosotros, y por eso es que la podemos ocupar de una manera tan preciosa y aprender
tanto de la carta, aprender de esta carta de 16 capítulos que encierra, es un tremendo compendio doctrinal, compendio de desarrollo en la iglesia, compendio de amor hacia los demás, compendio de nuevo nacimiento, compendio de instrucción de nuestro discipulado. Es increíble esta carta. Yo le quiero invitar y ruego al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que usted se vuelva un lector de la carta a los romanos y usted pueda ya asimilarla y adelantar. Imagínense, por ejemplo, el próximo martes vamos a estar viendo del capítulo 8, del versículo 8 en adelante. Adelantar usted y absorber de la carta para que cuando esto se exponga a usted le sea más sencillo aprender. Entonces, dice así, mire, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, les dice primero, amados de Dios. 153 veces dijimos que el nombre de Dios aparece en la Biblia. Y qué precioso es que en la Biblia, en la carta a los romanos, y qué precioso es que aparece una vez de una manera especial para decirme que yo, que usted, que nosotros, al igual que todos los residentes de Roma en esa iglesia, somos amados de Dios. Eso es algo, amados, eso es algo precioso, y por eso es que usted a cada rato me escucha decir, amados hermanos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos amados, todos somos queridos por Dios. Dios me ama a mí, yo por ese amor que Él me dio, yo le amo a Él, y me es fácil que amarle a usted, y yo sé y espero, soy hombre de fe, que también usted le es fácil amarme a mí, y es fácil que usted de repente no conoce a alguien, pero se da cuenta que es creyente, se hace un lazo inmediato entre nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos une y el amor de Dios nos abraza y la gracia de Cristo nos perdona. La gracia de Dios nos perdona. Pero sigamos para terminar esto. Oiga bien, por favor, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, oiga esto, ¿cuál es su llamado y cuál es mi llamado? Llamados a ser, ¿qué dice ahí? Santos. No muchos pastores les gusta hablar sobre esto. No hablé de eso porque a la gente no le gusta. La gente se trauma y ya no va a querer venir a la iglesia. Allí dice, mi hermano, que usted y yo somos llamados a ser santos. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. No podemos negar eso. El hecho que nosotros estemos viviendo el tiempo de la gracia, donde nosotros hemos venido al conocimiento del Señor y a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que los estándares de la vida del cristiano han bajado y que Dios ha bajado de categoría y ya no pide de nosotros un buen comportamiento, sino que más o menos. No. Dios sigue siendo santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Él sigue siendo el mismo y está sentado en el trono de la gracia. Un día, mi hermano, un día usted y yo vamos a comparecer al trono de la gracia. Allá vamos a estar al tribunal de Cristo y allí se nos va a preguntar por qué nosotros no honramos con nuestra vida en santificación a nuestro Dios. Se nos va a preguntar y yo le pregunto a ustedes de allá para que vaya pensando sus excusas. ¿Por qué no honró el nombre de Dios? ¿Por qué no trató de tener una vida más que se conociera más como creyente? Estas son las cosas que se aprenden en la carta. Y es bueno que lo sepa usted. Y no importa cuánto predicador diga 1000 cosas. No se preocupe, hay que llevarlo light, olvídese. Estamos en el tiempo de que todo rápido, comida rápida, todo rápido, todo instantáneo. Pero no es así el Evangelio. Le podrán estar hablando de cualquier otra cosa, pero el Evangelio sigue hablando de santidad. Somos llamados a ser santos. Y la palabra santidad tiene dos connotaciones. Número 1, cuando nosotros venimos al Señor, con su sangre nos limpia y nos aparta. Nos limpia y nos pone aparte. La palabra eclesía la palabra iglesia viene del griego eclesía, que dice que son los apartados de adentro para afuera. En español se oye raro, aunque mucha gente dice subamos para arriba, bajemos para abajo, entremos para adentro y salgamos para afuera, ¿verdad? Eso es incorrecto. Entonces, pero en griego no es incorrecto. Entonces dice que los sacados de adentro para afuera, los puestos aparte, esos somos usted y yo, los apartados. Esa es una parte de la santidad. Y la segunda es la santidad diaria. Un proceso de santificación, cuando yo voy haciendo poco a poco lo que Dios hizo espiritualmente para mí.
sea, yo voy pasando a mis miembros poco a poco una vida en santificación. No que vamos a ser perfectos, hermanos, no hablo de eso. Hablo del deseo de complacer al Señor. Y terminemos esto, dice, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Gracia, perdón de pecados, paz con Dios. Romanos 5:8 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos ha puesto en paz con Dios, y al estar en paz con Dios, todo lo demás se está poniendo en paz con nosotros. Amados hermanos, esta preciosa carta, espero que usted se entusiasme como me entusiasma a mí. Espero que el Espíritu Santo le motive a usted. Yo recuerdo cuando estábamos en el trabajo allá en El Salvador, trabajaba en las Tres Torres, y cuando teníamos un break yo le compartía a los compañeros, y de repente estaba el que tenía la par le hablaba del Señor y le hablaba del Señor, y yo estaba todavía, imagínense que estaba yo en el colegio de teología, se puede imaginar todo lo que yo le hablaba, hasta que un día me dijo, mira Mario, yo sé que eso es bien interesante para ti, pero para mí no. Me dijo, ¡ay! Me dio una cuchillada en el corazón, pero ya entendí, es cierto, tiene razón, porque nunca quiso recibir al Señor. Entonces, esto no es para todos, sino para los llamados. Entonces yo espero que usted sea llamado. Y si usted es llamado y siente un poquito de así de apatía al respecto, despiértese y trate, porque esto es para usted. Es una carta especial para usted. Dios se la manda para que usted comprenda, para que usted viva lo que Dios tiene para usted. Mis queridos hermanos, a mí me encanta esta carta y espero que a usted también le guste el estudio de la palabra del Señor, no solamente de esta carta, sino que de toda la Biblia. Y le invito de todo corazón que usted pueda seguir el estudio. Vamos a estarlo haciendo todos los martes. Y recuerde, mi amado hermano, y solo para recapitular de alguna manera, si podemos hacerlo, de todo lo que hemos hablado, el apóstol Pablo no había ido a Roma, pero mandó una carta antes de ir él, presentando al Señor Jesucristo, presentando a Dios y al Evangelio de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que prácticamente el Señor Jesucristo es el centro. El Evangelio es de Dios, pero trata del Señor Jesucristo. Entonces hace la exposición mostrando a Jesucristo no solamente como hombre, sino que a través de la resurrección muestra al Señor como Dios. Y entonces nos habla de que a través de Jesucristo nosotros tenemos salvación porque recibimos la gracia, pero también recibimos el apostolado. Entonces recibimos la gracia, el perdón a través de Cristo, el perdón de Dios a través de Cristo, pero también recibimos el apostolado, es decir, el ser enviados a otras personas para que conozcan al Señor. Y dijimos también que el Evangelio no era algo nuevo, no era una idea nueva, sino que había sido anunciada por los profetas desde la antigüedad. Así es que, amados hermanos, usted y yo hemos sido escogidos para esto. Si usted es creyente, usted ha sido escogido para esto, pero resulta que para esto usted necesita tener una palabra bien importante, además de entender todo esto, porque yo sé que muchos de ustedes entienden todo esto. Pero, amados hermanos, sin compromiso, esto es letra muerta. Porque si usted no está comprometido no compromiso con el pastor, por favor, no se confunda. Compromiso con Dios, a una vida que le honre a Dios. Cuando usted decida, mucha gente dice, yo pastor, yo no quiero servir, yo no quiero compromiso. ¿Y cómo un cristiano no puede tener compromiso? Se ha sido rescatado. Muchos ven a la iglesia como un club. Y somos muchas cosas, pero no un club. Es necesario que usted y yo reconozcamos que tenemos que comprometernos con Dios, porque Dios, Jesucristo, sí se comprometió con el Padre a salvarnos y sí lo cumplió. Conozca más a Dios, conozca más la palabra, para que conozca mejor su redención, conozca mejor su vida cristiana y usted vea la obra de Dios que Dios va a hacer en esta tierra por usted,
y también cuando nos presentemos allá en el tribunal de Cristo, Dios pueda darse cuenta, Dios pueda verlo cuando lo tenga enfrente y le haga las preguntas, porque decía el pastor general, el pastor fundador, el doctor Edgar López Beltrán, que decía que va a ser como que se nos pasa una película de todas las cosas que nosotros hicimos. Y no vamos a poder decir sí o no, sino que se nos va a comprobar todo. Y qué tremendo, porque el tribunal de Cristo, gracias al Señor, no va a ser en verdad un juicio de condenación, sino que es un juicio de premiación. Y donde lo que nosotros llevamos supuestamente como obras que hemos hecho para Cristo, si no son agradables a Dios, dice la Biblia que van a ser consumidas por fuego y que nosotros vamos a seguir siendo salvos, pero así como por fuego, o sea, apenas raspado. ¿Con cuánto pasaste? Con 5. O si es 6, ¿verdad? Ay, saqué 5.60 y me acercaron a 6 y pasé. No seamos así, porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. Somos salvos por gracia, pero esa gracia Dios quiere que la reflejemos en las cosas que hacemos constantemente en esta tierra. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, en esta tarde, noche, Padre, queremos darte las gracias, Dios, por esta preciosa carta, Señor, de la cual solo vamos medio escudriñándola, Señor, sin profundizar demasiado. Yo te suplico, Padre, que tu Santo Espíritu bendiga a mis hermanos, Señor, y que y mis palabras también, para que no les confunda, sino que esto pueda ser claro para ellos y sea una semilla que crezca en ellos con el deseo de aprender más de tu santa palabra, Señor. Hay tantas dudas, hay tantas malas decisiones por no conocer lo que tú quieres de nosotros. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, para que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe en esta aventura, Padre, de este estudio, de esta carta, que para mí es un estudio muy especial. Que tu Santo Espíritu siempre sea el Maestro. Bendice a cada uno de tus hijos que ahora estuvieron conectados, Señor, y permite, Padre, que vayan aprendiendo, que vayamos todos juntos aprendiendo cada vez más. Si usted está acá por primera vez, o si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, o si usted tiene dudas si usted ahora al morir iría al cielo, quiero invitarlo, por favor, que repita esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha orado con nosotros, bienvenido a la familia del Señor. Nosotros estamos seguros que su nombre hoy ha sido inscrito en el libro de la vida. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos. Espero que todos nos entusiasmemos. Quiero saludar a los hermanos que no había saludado. Mi hermano Froilan, Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Eliú, que el Señor le bendiga grandemente. Hermana Daisy, Dios me la bendiga. Dios me la bendiga.